¿Alguna vez has sentido ganas de desaparecer, no por querer morir, sino por ya no saber quién eres? ¿Alguna vez miraste tu vida, los hábitos, los deseos, las metas, y tuviste la extraña sensación de que todo aquello fue construido por alguien a quien ya no reconoces? ¿Ya te preguntaste por qué después de tanta sanación, de tanta valentía para enfrentar la sombra, parece que el mundo perdió el color? Carl Jung escribió: un hombre que no ha atravesado el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Y quizá estés justamente ahí, en el limbo entre lo que murió y lo que aún no ha nacido. Enfrentaste tu sombra, te sumergiste en la parte más oscura de ti mismo, lloraste por traumas olvidados, perdonaste lo imperdonable, dejaste caer máscaras que habías usado durante décadas, imaginaste que después de eso vendría la luz, la claridad, el entusiasmo, pero lo único que llegó fue el silencio. No es tristeza, no es depresión, es una especie de vacío existencial sofisticado, como si el motor que antes te impulsaba, esa fuerza que te hacía correr, producir, luchar, simplemente hubiera dejado de funcionar. La verdad, tal vez sí lo haya hecho. Jung descubrió que la mayoría de las personas, al concluir un proceso profundo de integración de la sombra, entra en una especie de muerte psíquica, una disolución de lo que él llamó persona, la máscara social que usamos para sobrevivir, para agradar, para conquistar, para esconder. No estás desmotivado, simplemente ya no necesitas fingir que deseas todo aquello que te enseñaron a desear. Este video no es sobre productividad, no es sobre cómo volver a ser como antes, porque quizá no debas volver a ser como antes. Este video es para quienes están en el desierto después de la tormenta, para quienes pensaron que sanar era volver a vivir mejor y descubrieron que, en realidad, era empezar a morir a todo aquello que nunca fue real. Si estás cansado de fingir que te importa lo que no importa, si todo parece perder el sentido y ya no encuentras motivos para seguir con aquella vieja danza social, entonces quizá estés exactamente donde deberías estar. No estás roto, estás en el intervalo sagrado entre la persona y el self, entre el actor y el autor, entre el control y la entrega. Y es en ese espacio donde vamos a caminar juntos hoy. Vamos a explorar no el cómo motivarse de nuevo, sino qué significa vivir cuando toda motivación antigua ya no sirve más. Vamos a mirar esa ausencia de voluntad no como un error, sino como un portal, porque a veces, cuando todo en ti guarda silencio, es justamente ahí donde el verdadero yo empieza a susurrar. Imaginabas que, al sanar, volverías a vivir como antes, pero nadie te advirtió que la verdadera sanación no te devuelve a la vida anterior, te arranca de ella, y lo que queda es ese silencio extraño, casi incómodo, esa apatía que no encaja en la estética brillante de la superación, esa falta de motivación que no combina con el final feliz que esperabas. Pero ¿y si ese vacío fuera justamente la prueba de que algo profundo por fin sucedió? Carl Jung, quizá más que cualquier otro pensador moderno, comprendió el precio de la integración. Para él sanar no era sentirse bien, era sentir lo que nunca quisimos sentir, era darse cuenta de que gran parte de lo que nos movía no era más que miedo bien disfrazado. ¿Ya pensaste en eso? Que tu deseo de vencer, de producir, de ser útil, quizá nació del pánico de ser rechazado, que tu autocuidado era solo un intento elegante de esconder el asco que sentías de ti, que hasta tu espiritualidad a veces era solo un ritual de escape. No es fácil enfrentarlo, por eso lo llamamos trabajo de sombra, porque exige que entres en la habitación más oscura de tu alma y enciendas la luz. Y al hacerlo descubres algo devastador. Gran parte de tu motivación era artificial. La persona, ese personaje que aprendiste a interpretar para sobrevivir, te movía con una eficiencia brutal. Te decía, trabaja más si no te van a llamar inútil. Sé agradable si no te van a abandonar. Sé fuerte si no te van a destruir. Y obedeciste, con maestría. También que un día olvidaste que solo era una máscara, hasta que llegó el colapso. Y el colapso fuiste tú. Enfrentaste traumas, reconociste heridas, lloraste con las rodillas en el suelo, fuiste valiente. Pero lo que nadie te contó es que, al integrar tu sombra, también desmontas el sistema motivacional que te mantenía funcional. Funcional para los demás, productivo para el sistema, comportado para la sociedad, pero no auténtico para ti mismo. Y entonces un día cualquiera despiertas y algo cambió.
Ya no quieres correr detrás de aprobación, ya no sientes placer en competir, ya no ves sentido en agradar. Miras alrededor y todo parece una gran puesta en escena. Y tú ya no sabes cuál es tu papel. Ese es el efecto secundario de la conciencia. Te libera, pero también te aísla. Jung escribió: la integración de la sombra desorganiza el sistema de deseos, pues aquello que antes estaba reprimido pasa a formar parte de la conciencia, y lo que motivaba deja de tener sentido. Por eso sientes esa ausencia. No es fracaso, es una reformulación estructural del yo. No perdiste la motivación, perdiste la farsa que te motivaba. Mira, todo aquello que llamabas voluntad muchas veces no era más que ansiedad maquillada. Era miedo disfrazado de propósito, era una inquietud que, al no saber nombrar, llamabas ambición. Pero ahora, tras encarar tu sombra, ya no sientes la necesidad de demostrarle nada a nadie, simplemente no sientes. Y es justo en este punto donde muchas personas se pierden, porque fuimos entrenados para creer que la motivación es señal de salud. Pero Jung descubrió que hay un momento en el camino de la individuación donde la ausencia de motivación es un síntoma de sanación. Piensa en la oruga. Vive su vida arrastrándose. Un día siente el impulso de recogerse y dentro del capullo se disuelve. Literalmente, se convierte en un líquido amorfo. Ninguna parte de la oruga sobrevive. Es en ese estado, confuso, disforme, caótico, que la mariposa empieza a formarse. Lo que estás sintiendo ahora es esa etapa, la disolución, la muerte de la oruga. Pero no se nos enseña a lidiar con esa etapa. En la cultura del rendimiento todo debe tener propósito, claridad, productividad. El vacío se ve como debilidad, la pausa como pereza, la introspección como pérdida de tiempo. Jung fue en contra de todo eso. Él defendió el silencio, el recogimiento, la escucha profunda del inconsciente. Durante los años en que seguí mis imágenes interiores, parecía improductivo para el mundo, pero fue ahí donde todo lo esencial en mí fue decidido. Tal vez sea hora de permitirte ese mismo silencio, de dejar de intentar volver a ser como antes, porque el antes estaba contaminado, estaba atado a deseos que no eran tuyos. No estás en crisis, estás en transición. El problema es que esa transición no tiene nombre, no tiene guión, no tiene garantía, solo tiene una certeza. Lo que antes tenía sentido, ahora ya no lo tiene. Y está bien, respira con eso, no intentes resolverlo, no intentes sustituir tu antigua motivación por una nueva meta. Deja que ese espacio exista, porque, como escribió Jung, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese privilegio exige que desaprendas todo lo que creías que eras. Por eso, si hoy despertaste sin motivación, si miraste tu lista de tareas y nada ahí parece importar, si te sentaste en la orilla de la cama con un nudo en la garganta y un vacío en el pecho, siente eso, no como un problema a resolver, sino como un portal a atravesar. No estás retrocediendo, te estás despojando, estás dejando caer las ropas de la persona, las metas que no te pertenecían, la culpa que no era tuya, la urgencia que venía del miedo, y quizá, por primera vez en tu vida, te estés acercando a lo que realmente importa. Pero lo real no grita, no presiona, no amenaza. Lo real susurra, y para escucharlo es necesario quedarse en silencio. Ahora dime algo, ¿alguna vez has sentido que das demasiado y aún así no te respetan? No es por falta de esfuerzo, es porque el respeto no se pide, se proyecta, y esa proyección comienza en cómo entrenas tu mente para mantener la frialdad y el enfoque en situaciones críticas. Ocurre que muchos crecieron con la idea de ser bueno, ser comprensivo, pero eso no forma hombres fuertes, eso forma personas fácilmente manipulables.